Bueno, vamos a empezar nuestra clase, ¿ok? Porque ya son las 7:06 y 8. Bueno, empezamos entonces. La semana pasada tuvimos una charla referente a las calderas, ¿verdad? Hablamos de los tipos de calderas, acuatubulares y pirotubulares. Hablamos también de otras clasificaciones en base al combustible que utiliza, en base a la cantidad de vapor que genera. En fin, hay un montón de clasificaciones, ¿verdad? Y eso, lo más importante es la clasificación geométrica, o sea, cómo está diseñado por dentro la caldera, que es aquella que define la pirotubular y la acuotubular. Bueno, después hablamos también de los instrumentos de medición, hablamos de las partes principales de una caldera, ¿no es cierto? Hablamos también sobre la temperatura de ignición de un combustible, la temperatura de ignición, que sería interesante volver a recalcar esa definición. Decíamos que la temperatura de ignición es aquella temperatura en la cual el combustible al arder ya no para, ya no se apaga. Y eso ocurre siempre de acuerdo a la cantidad de calor que segrega o que produce la reacción química, siendo esta cantidad de calor mayor que la cantidad de calor que puede absorber el medio ambiente. Entonces, cuando ocurre este fenómeno a esa temperatura, podemos decir que esa es la temperatura de ignición de ese combustible. Ojo, temperatura de ignición. Cada combustible tiene su temperatura de ignición debido a la cantidad de carbono, hidrógeno, azufre que pueda tener, porque esos son los combustibles primordiales de la naturaleza: carbono, hidrógeno y azufre. Entonces, en presencia del oxígeno, eso puede arder de acuerdo a la cantidad, de acuerdo a la temperatura de ignición y de acuerdo a la fórmula química de ese combustible. Generalmente se lo llama hidrocarburo porque el combustible está conformado por carbono e hidrógeno en su mayoría, en su mayor parte. Hay algunos combustibles que tienen carbono, hidrógeno y azufre y otros elementos, ¿verdad? Entonces, estos elementos en presencia del oxígeno a la temperatura de ignición arde, se quema, ocurre la combustión y esa combustión genera calor. La reacción química nomás lo que produce calor. Eso nomás lo que nosotros vamos a usar, el calor de la reacción química. Lo que se forma después en la mezcla del combustible con el oxígeno ya son otros gases, ya forman otros elementos. Por ejemplo, monóxido de carbono, anhidrido carbónico y otros gases con otros nombres, de acuerdo al contenido de cada uno de los elementos del combustible. Todo eso va por la chimenea. Lo único que se aprovecha es el calor de la reacción química. Peante la Yaipuruta, el calor de la reacción química. Hola. Sí. Alguien me preguntó algo, parece. Bueno, entonces, ese calor nomás lo que nosotros vamos a utilizar. Entonces, hoy vamos a hablar un poquitito más sobre estas calderas. Hablamos también de atomización la semana pasada. Vamos a ver, por ejemplo, los equipos para el manejo de aire. Son llaves especiales para manejar aire comprimido. Después, el análisis de los humos. El humo generalmente se utiliza para estudiar
la combustión, se indica, o sea, se utiliza para indicar la relación entre el aire de combustión y el grado de perfección de la combustión. O sea que si yo analizo el humo, voy a saber si la combustión es buena o es mala, si es estequiométrica o no. Eso quiere decir que si la combustión genera la mayor cantidad de calor o no. Y yo tengo que procurar siempre que la combustión sea estequiométrica, o sea, que produzca la mayor cantidad de calor posible, ¿no es cierto? Entonces, imagínense ustedes, hay muchas personas, hay muchos técnicos empíricos que con solo mirar el humo en la chimenea, el color del humo, ya detectan si la combustión en la caldera es buena o es mala. Imagínense cómo nosotros, ingenieros con mucho estudio, tenemos que escucharle al empírico que también sabe y también tiene su verdad. ¿No es cierto? Así dice Desiderata. Escúchale a los tontos y estúpidos que ellos también tienen su verdad. A la pucha, estoy hecho todo un poeta. Bueno, entonces, con solo mirar el humo se puede detectar si la combustión es correcta o no. Y podemos mejorar esa combustión. Podemos mejorar en el sentido de darle más oxígeno, abrir más el tiro de la chimenea, cerrar más, darle más combustible, atomizar mejor el combustible, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de mejorar la combustión, de tal forma que la combustión sea perfecta o estequiométrica. Muy bien, el análisis de los humos, ya hablamos también de eso. Los quemadores o picos inyectores, eso ya hoy en día es un tema de más, porque está todo automatizado. Ya se sabe muy bien que el combustible líquido hay que atomizar, ¿verdad? Que el combustible sólido hay que triturar y que todas las partículas tienen que tener el mismo tamaño. En fin, todas esas cosas ya hoy en día se van automatizando. Pero lo que todavía no se puede es ver realmente así de buenas a primeras la cantidad de aire que hay que aplicar al combustible para que la combustión sea perfecta. Entonces, vamos a ir al capítulo 8, nos habla también de los tipos de combustible, del aire necesario para la combustión, el control de la combustión, y vamos a la página, no sé qué número este es, 3 del capítulo 8. 1, 2, 3 del capítulo 8. Ustedes tienen a mano el material, ¿verdad? Reacciones de combustión. Ah, ustedes tienen el libro de Gaffer. El Gaffer. Yo les puse a ustedes como material de apoyo el libro de Gaffer. Voy a ver en qué página está. Sí, estamos en la página
reacciones de combustión, en la página 197 del libro. Ubican, ¿verdad? 197. Profe, Sí, o compañeros también, si es que alguien tiene el archivo, ¿será que pueden reenviar al grupo, por favor? Yo al menos no estoy encontrando. y yo les alcé este libro en las primeras clases. Y voy a seguir buscando, no sé. Sí, te espero, no hay problema. Voy a poner, a lo mejor encuentro rápido yo y voy a subir al WhatsApp o que en todo caso, el link. Profe, ¿qué página era? ¿Qué página dijiste que estaba reacciones de combustión? $197, dijo Adri. Ah, bueno, sí. Gracias. Adri, Sí, ¿vos te tenés en PDF o tenés físico? PDF. ¿Será que puedes enviar, por favor? Ya, Pues muy pesado. Sí. Así que es pesado, vas a enviar. Ah, y voy a tratar de enviar, pero es pesado. No, bueno, vamos a estar esperando. Gracias. No puedo mandar por WhatsApp. Me dice que es pesado, o sea, mayor. Al correo del grupo puedes enviar o no. Ya no tengo el correo. ¿Cómo es el correo? Es Industrial UA 20@gmail.com. Y la contraseña creo que era cuarentena 2020. Che, es mi impresión, el profe parece que está hablando y no le escuchamos. No, él está buscando en el archivo. Profe, activa tu micrófono. Habla, no sé quién era. Está hablando, parece. Ahí con alguien. Está hablando, Sí, parece que no sí, le escuchamos. sí. No, yo estoy buscando también para ponerle en el WhatsApp. Es muy pesado, dice, profe. Ah, dale, profe. Voy a mandar el correo ahora. Dale.
Ya mandé, no sé si pueden verificar si les llegó o si llegó al correo. Sí. Sí, ya llegó ya. Ahora hay que descargarlo ya. Profe, profe, ¿me escuchas? Hola, sí, te escucho. Ya tenemos el material, la compañera ya pasó, profe. Sí, hay que bajar. Ahí yo le puse en el grupo. Hay que bajar porque es muy grande y no se puede leer. Bueno, 7. ¿Ok? Van a tardar un poquito en encontrar. 197. Bueno, ¿qué tal?
Profe, ¿qué página había Sí, dicho? 197. Ok, gracias. Bueno, yo creo que ya más de uno ya debe tener la página 197, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. vamos a atender, voy a explicar esto, voy a leer algunas partes y voy a explicar al mismo tiempo. ¿Ves? ¿En qué consiste esta situación? ¿De acuerdo? Bueno, reacciones de combustión, dice. El objeto de la combustión, refiriéndonos a los hogares, es el de proporcionar una producción de calor uniforme y regulada para ser transmitida a un medio que lo absorba. Una de las cuestiones más importantes es la de suministrar una cantidad exacta de oxígeno por unidad de peso del combustible para que se realice la combustión completa. Además de la exactitud correcta de la mezcla aire-combustible, se debe dar el tiempo necesario para que la mezcla sea íntima y para que el combustible arda completamente. La temperatura del hogar debe ser tal que se mantenga la combustión, que no disminuya la combustión. Todo depende de la relación aire-combustible. La combustión, tal y como se verifica en un hogar, es una reacción intermedia entre las más lentas y las más rápidas conocidas. Si el calor desarrollado es una reacción de combustión, se genera tan lentamente que no se produce una elevación apreciable de temperatura en un corto espacio de tiempo, tendremos el límite inferior. El límite superior es el caso de un explosivo de alta potencia, a cuya explosión sigue una instantánea elevación de temperatura y de presión, acompañada muchas veces de detonación, ruido. Los hogares ordinarios de estas industrias no tienen una combustión tan rápida como los de combustión pulverizado, en lo que se verifica una mezcla más íntima entre el aire y el combustible, aunque han ocurrido explosiones con el combustible pulverizado. El objeto no es explosión, sino una rápida combustión. Por eso, nosotros vamos a tener en cuenta una combustión promedio, vamos a decir, o sea, el tiempo, comparando el tiempo de una combustión lenta y una combustión rápida, como el caso de la pólvora. La mejor manera de estudiar la combustión, y ojo, esta es la parte más importante, la mejor manera de estudiar la combustión en un hogar consiste en relacionar directamente con el análisis del combustible usado y con ayuda de ciertas ecuaciones químicas sencillas. Las reacciones usuales se insertan más abajo.
en los cálculos de ingeniería es costumbre usar los pesos atómicos enteros de los diversos elementos. El oxígeno se le asigna el número 16 como peso atómico. Peso molecular es 32, porque oxígeno 2. Bueno, acá tenemos 2, 4, 5 hidrocarburos corrientes, o sea, combustible. El metano, etano, propano, butano, pentano. Cada uno con su fórmula. CH4, CH6, no, CH4, C2H, no me viene, no se ve bien. C3H8, C4H10, C5H12. Bueno, y las reacciones de combustión. El carbono más el oxígeno me da anhidrido carbónico. El hidrógeno más oxígeno me da vapor de agua. El azufre más el oxígeno me da dióxido de azufre. El metano más oxígeno me da anhidrido carbónico más 2 moléculas de vapor de agua. El etano más oxígeno me da dióxido de carbono más 6 moléculas de vapor de agua. Y así sucesivamente. Los pesos moleculares son 12, hidrógeno 2, oxígeno 32, nitrógeno 28 y azufre 32. Estos son los elementos más comunes que vamos a usar. Imagínense, son 5 elementos. Podemos grabar estos elementos. 1 o 2 veces vamos a hacer ejercicio y después ya va a quedar eso en el chip automáticamente. Muy bien. Hasta ahora todo va bien. Vamos a ver para qué hacemos esto. Y acá viene la segunda parte, la parte escrita, que nos explica este tema. Para las reacciones de combustión que incluyen carbón, petróleo o gas natural, las ecuaciones precedentes son suficientes para el cálculo de la cantidad necesaria de aire y de los productos gaseosos formados. O sea que con estos elementos, con estos 5 elementos, nosotros vamos a poder calcular la cantidad de aire necesario para que ocurra una combustión perfecta, de acuerdo al combustible que disponemos. De acuerdo al combustible que disponemos, ya vamos a poder calcular la cantidad de aire necesaria. A su vez, esta cantidad de aire necesaria para la combustión me va a determinar qué compresor de aire necesito comprar para que me abastezca la cantidad para la combustión. ¿Correcto? Entonces, yo tengo que saber calcular la cantidad de aire. Eso vamos a hacer mediante fórmulas químicas. Wait a minute. No se preocupen. Ya enseguida vamos a ver cómo se hacen esos cálculos. Pero primero tenemos que saber para qué y cómo. Entonces, si yo tengo un combustible que tiene diferentes elementos, tengo que saber calcular la cantidad de aire necesario para que ese combustible ocurra la combustión y que la combustión sea una combustión estequiométrica, perfecta, para que genere la mayor cantidad de calor. Entonces, la cantidad de aire necesario me está dando la cantidad de oxígeno, porque el aire es oxígeno y nitrógeno. Yo voy a usar el oxígeno del aire. El nitrógeno es una plaga, pero ¿qué le vamos a hacer? Entonces, calculo la cantidad de aire, por ende, la cantidad de oxígeno. Ese oxígeno es el que va a reaccionar. El nitrógeno pasa de largo y molesta. Es una plaga. Entonces, ahora entendemos que necesitamos saber la cantidad de aire para que la combustión sea perfecta. Muy bien. Segundo, vamos a ver qué dice más adelante. Cálculo de combustión de un carbón, o sea, de un combustible. Supongamos que se trata de determinar y relacionar las siguientes cuestiones para la combustión de un carbón de hulla, o sea, un combustible mineral llamado hulla. Primer paso,
tenemos que saber el peso del aire para suministrar. Eso ya les digo, vamos a calcular mediante ecuaciones químicas. Segundo paso, el peso de los humos por cada kilogramo de combustible quemado. Entonces, yo voy a saber el peso del combustible, ¿verdad? El peso de los humos por cada kilogramo de combustible quemado. ¿Para qué yo quiero saber el peso del humo? El humo, ¿para qué yo quiero saber el peso del humo? Vamos a entender bien lo que voy a decir. Yo necesito hacer una estructura generalmente metálica para que los humos circulen y vayan, que pasen por el economizador, que pasen por el calentador de aire, que vayan a la chimenea y que salgan al medio ambiente. Entonces, tengo que saber calcular esa estructura para soportar el peso del humo, porque el humo tiene peso. ¿Está? Muy bien. Entonces, ese es el segundo paso. El tercer paso, metros cúbicos de humo a la salida del hogar por cada kilogramo de combustible quemado. Yo tengo que saber calcular qué volumen tiene ese humo, ¿verdad? En la unidad de tiempo, por supuesto, para poder dimensionar el diámetro de la tubería. El diámetro de la tubería por donde va a ir el humo. ¿Comprenden? Porque de lo contrario ocurre la continuidad que ustedes habrán visto en mecánica de fluidos. Presión por volumen, ¿verdad? Constante. A mayor presión, menor velocidad. A menor presión, mayor velocidad, etcétera, etcétera. La continuidad. Entonces, yo tengo que saber calcular el volumen de los humos. Y para eso vamos a utilizar una fórmula, ¿verdad? Una equivalencia de la ley de Avogadro, sabiendo que un mol de cualquier gas equivale a 22,4 litros, ¿verdad? Ya vamos a ver enseguida ese paso. Y por último, el porcentaje de anhídrido carbónico en los humos, ¿verdad? Para poder detectar si la combustión es o no es perfecta, si es o no es estequiométrica, ¿verdad? Si la combustión es estequiométrica, evidentemente vamos a tener la mayor cantidad de calor. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Bueno, ya estamos 49:50. No quiero empezar a hacer este ejercicio porque es largo. Entonces yo quiero que la clase que viene aquí, en esta página, en la página 199, hay un ejercicio. Y ahí vamos a poder resolver y vamos a entender con mucha claridad cómo se calcula la cantidad de oxígeno necesario. ¿Qué les parece? Ya sabemos para qué estamos estudiando esto. Cuando yo detecto o pueda calcular la cantidad de aire necesario para la combustión por cada kilogramo de mi combustible, tenga la fórmula que tenga, ¿verdad? Yo voy a saber, inclusive, qué compresor de aire tengo que conseguir para que me provea la cantidad de aire para este combustible. Después tengo que calcular el peso del humo, tengo que calcular el volumen del humo, ¿no es cierto? Y finalmente la cantidad de anhídrido carbónico que tiene el humo, para así, con ese valor, detectar si la combustión es o no es perfecta. Nosotros vamos por la parte científica. Tenemos que saber qué cantidad de anhídrido carbónico tiene el humo. Sin embargo, como les dije anteriormente, el empírico, con solo mirar el humo, ya puede saber si la combustión es o no es perfecta. Así que, señores, hay que saber escuchar al empírico, no importa si haya estudiado o no.
hay que saber escuchar. Cada uno y cada cual tiene su verdad. ¿Qué le parece? El lujo, Muy filosófico, profe, todo claro. muy filosófico. Bueno, yo honestamente le digo, no quiero empezar ahora porque Ipucú este ejercicio. Pero este ejercicio es el que nos va a dar claridad en el panorama. Vamos a entender todo lo que ocurre. ¿Por qué hay que quemar de esa forma y no producir monóxido de carbono? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora en los incendios? Monóxido de carbono o paropireí. Por todos lados hay monóxido de carbono. Hasta es perjudicial para... Entonces, vamos a entender bien lo que es combustión y cómo hay que tratar la combustión la clase que viene. Oye, va. El lujo, profe. Dale, profe. Oye, Bueno, Emma, nos vemos la clase que viene. Dale, profe. Suerte. Dale, profe. Nos vemos igualmente. Bueno, chao, chao.